Hola a todos, bienvenidos a su programa Unidos por la Palabra. El día de hoy vamos a empezar un estudio sobre el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo que se armaba y se desarmaba allá en el desierto. Hasta todo esto antes de llegar a la tierra prometida. Y muchos años después, el rey Salomón construyó un tabernáculo que quedó fijo. Pero vamos a ver este tabernáculo no solamente para estudiar la historia, sino que la palabra de Dios dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que pasa en el Nuevo Testamento y también para nuestros días. Es decir, ese tabernáculo, ¿qué significaba? No solamente para los judíos y el pueblo de Israel o el pueblo de Dios, sino que iba a significar para nosotros el día de hoy. Y van a ver ustedes qué interesante y qué poderoso el Señor, cómo les estuvo hablando a este pueblo que ni siquiera sabía por qué había salido de Egipto. Ellos estaban esclavos y los tuvieron que convencer que salieran. Estaban renegando porque Dios los estaba llevando a la tierra prometida. De hecho, la Biblia también dice que todo lo que sucede a todos nosotros que amamos al Señor coopera para bien, conforme a un propósito. Entonces nosotros, como a veces no conocemos el propósito de Dios, pues cuando estamos en momentos incómodos, momentos de incertidumbre, que no sabemos por qué están sucediendo las cosas y a veces hasta de repente está sucediendo algo que es doloroso y no sabemos si es porque Dios nos está empujando y llevando a nuestra tierra prometida. Pero vamos a ver que todo este tabernáculo tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, ya para empezar, el tabernáculo tenía 3 hemisferios. Los patios o los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a ver los elementos en un momentito. Déjenme que les ponga una gráfica aquí. El tabernáculo. Aquí vemos nosotros que todo lo que está, lo que lo está rodeando, pues está simplemente para definir y delinear el área entre el tabernáculo y toda la tierra que está alrededor. Pero vemos aquí, si logran ustedes ver, que el primer elemento es el altar del holocausto, donde está el fuego. Es el primer elemento, llamado también el tabernáculo, llamado también el altar de bronce, que bronce significa juicio en la Biblia. Después aquí más adelante está el lavacro, que era un lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies y se miraban como en un espejo, pero es un recipiente grande de agua. El elemento más grande del tabernáculo es el del holocausto. Déjenme que les enseñe otra figura. Déjenme que les muestre otra figura. Después, en el lugar santo encontramos la lámpara o la menorá, que por cierto es de 7 brazos, no de 9. De 9 es Hanukkah y quedó para los judíos y ellos mismos le agregaron, y después vamos a contar la historia por qué. Pero 7 eran los elementos que el Señor, es decir, los brazos que el Señor mandó que se hicieran de una sola pieza y de oro. Y iba a quedar un vacío, un hueco en medio de todos estos brazos para poder poner aceite para el alumbrado, así le llaman, y se encendía. El aceite servía como un combustible para mantener la luz, para alumbrarle al sacerdote de seguir ministrando hacia adelante. Enfrente de la lámpara está una mesa que se llama la mesa de la proposición, de los panes de la proposición, y ahí hay 2 torres de panes de 6 cada uno, indicando un número 66, que 66 libros tiene la Biblia. Más adelante, antes de la cortina, que más adelante fue rota cuando el Señor Jesús murió, se rompió de arriba para abajo. Y el elemento justo anterior a esta cortina es un altar del incienso. Es donde se ponía el incienso. Ese incienso pasaba por abajo y llegaba hasta el lugar santísimo, en donde solamente hay un elemento. Ese elemento es el arca del pacto. Y aquí era donde descendía la gloria de Dios para comunicarse con el sumo sacerdote. Deje que les regrese
otra vez esta gráfica y vemos ese humito arriba del techo. Y es que lo que pasa es que los elementos que se miraban en los patios era el altar del holocausto, el altar, el lavacro o el recipiente de agua. Y lo demás no se miraba. El sacerdote ministraba allá adentro. Y ese humito es cuando bajaba la gloria de Dios y se manifestaba para hablarle otra vez al sumo sacerdote una vez al año. Entonces, de entradita, quisiera que nos pusiéramos que nos pusiéramos de acuerdo en esto. Como el Señor dijo que nosotros somos el tabernáculo de Dios, somos el templo de Dios, dijo el apóstol Pablo, y lo dijo 2 veces, y entonces vemos nosotros que el tabernáculo va a representar no solamente al Señor, que tiene 3 hemisferios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y además de eso el mismo Señor Jesús tenía su cuerpo, un alma que le prestaron para hacerse hombre, y su espíritu. El espíritu que entregó cuando estaba en la cruz y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de eso vemos que el humano, nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo representa los atrios, o los atrios representan el cuerpo, el lugar santo, el alma, y el lugar santísimo, el espíritu humano. Ok, ¿por qué tan rápido y por qué toda esta explicación? Porque yo quiero que vayamos a ver algunas actividades que se hacían en el tabernáculo. Perdón, de hecho, todas esas actividades van a representarnos a nosotros también, pero va a representar al Señor, qué fue lo que pasó con el Señor. Entonces, fíjense ustedes que una vez al año, el sumo sacerdote, no el sacerdote, el jefe de los sacerdotes, el sumo sacerdote, entraba a ministrar al tabernáculo con la intención de llevar el arrepentimiento, el perdón, la búsqueda del perdón de sus pecados, y tenían que representarlo físicamente con algo. Traían un animalito. Yo se los tengo que leer esto para que ustedes estén. Yo les aconsejo que para este estudio ustedes traigan su Biblia y una libretita. Si me dicen: es que usted ya se apuró, ya lo dijo muy rápido, ahí está el video. Ustedes regresan y empiezan a estudiar. De hecho, vamos a llevar este estudio una vez por semana. Hoy vamos a ver la explicación que les acabo de dar, y además de eso, uno de los elementos. Y después nos vamos a ir uno, otro, y así los 2 de los patios o de los atrios, los 3 del lugar santo, que serían 5 ahí, y un sexto que sería el altar, el arca del pacto allá en el lugar santísimo. Entonces lo que sucedía era que Dios les pedía una ofrenda de un animalito. ¿Para qué? Porque ese animalito iba a simbolizar algo. Y ¿por qué no decirlo de una vez? Iba a simbolizar al Señor Jesucristo. Ustedes saben que Juan el Bautista dijo, se los voy a leer y le voy a decir en dónde queda esta cita, pero Juan el Bautista dijo, en Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ahí está Juan bautizando en el Jordán, ¿verdad? Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a partir de ahí, porque Juan era hijo de sacerdote, se terminó el sacerdocio levítico. Sí, ahí terminó, porque él ya no ejerció. El papá fue el último que ejerció. Él ya no volvió a ejercer como sacerdote, ya no se vistió como sacerdote, se vestía con pieles de camello, ya no comió los panes de la proposición ni de la carne que quedaba del animalito, de los animalitos de sacrificio, sino que se alimentaba de lo que en México se conoce como los chapulines, o como los grasshoppers, dice la Biblia en inglés, pero son las langostas. Langostas, no las de mar, sino aquellas langostas que se mueven, incluso que llegan a ser una plaga, que son como unos grillos grandes, o chapulines. Bueno, y entonces de eso comía. ¿Por qué? Porque se terminó el sacerdocio. Él presentó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que se entregó a sí mismo por nosotros.
el que hizo el recorrido que antes hacían los animalitos que se presentaban cuando nosotros estaba el pueblo de Dios arrepentido de sus pecados. Entonces, como estaba arrepentido, se aparecía con un animalito como ofrenda para presentárselo al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote hacía esto. Levíticos 1:2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o de ovejuno, o sea, de ovejas, haréis vuestra ofrenda. O sea, venía arrepentido, compraba una oveja o un corderito, se lo presentaba al sacerdote y el sacerdote lo recibía. Le imponían manos el pecador, el sacerdote le imponía manos como trasladándole el pecado del pecador al animalito. Y el animalito pues cargaba con el pecado y entraba al sacrificio con el pecado. Y así el recorrido que vamos a ver ahorita. Pero recuérdense ustedes que Jesús agarró el pecado tuyo y mío, se lo echó encima, se hizo pecado, se hizo maldito. Así dice la Biblia. Porque maldito el que cuelga de un madero, y ahí lo colgaron un madero entre malhechores. Y entonces Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él hizo el recorrido que hacían en el tabernáculo. Miren ustedes cuántos años se tardaron en entender que el Cordero de Dios había de venir. Y al fin vino. Y entonces alguien lo sacrificó. De hecho, el sumo sacerdote fue el que lo entregó a los romanos y lo sacrificaron. Fíjense, hasta en eso hubo un paralelo, hasta en eso hubo un cumplimiento del sumo sacerdote. Dios quiera que sea salvado ese sumo sacerdote. De hecho, entre paréntesis, hay un libro que habla de eso, que él, arrepentido de haberlo matado, el Señor se le reveló. Esto no es Biblia, es un libro que alguien escribió de una investigación, y que él se arrepintió al final porque él fue el que sacrificó al último cordero para el perdón de pecados de la humanidad. Bendito sea el Señor. Entonces miren lo que sucedía. Levíticos 1:2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, ya lo había leído esto, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Verso 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, holocausto quiere decir quemado completamente, quemado hasta las cenizas. Eso quiere decir holocausto. Si su ofrenda fuera de holocausto, o sea, si era presentado para que fuera sacrificado en holocausto, dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo, en la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Déjenme que les diga algo respecto de esto. El sacrificio que el animalito iba a recibir, pero déjenme que les diga algo, porque aquí dice macho sin defecto. Se presentaba al sacerdote y parece ser que el sacerdote lo revisaba si tenía defecto o no, y lo revisaba por 4 días. Si tenía defecto lo regresaba, si no lo sacrificaban. 4 días. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué tiene que ver esto con lo de ahora? Porque fíjense ustedes que al Señor Jesús lo prendieron. De ahí lo tuvieron de Herodes a Pilatos. ¿Se recuerdan ustedes que Pilato lo recibió y dijo: no, esto le toca a Herodes, porque tenía un rango mayor, y se lo mandaron a Herodes. Herodes se lo mandó a Pilatos, y así estuvieron viendo hasta que Pilatos dijo: este hombre es inocente, y se lavó las manos con agua. Ustedes vieron, ustedes leyeron en alguna oportunidad o vieron alguna película, pero se lavó las manos. De hecho, hay dichos hoy día que como Pilatos me lavo las manos. Eso quiere decir, yo no me meto en esto, porque él lo vio justo. La esposa de Pilatos tuvo pesadillas y le dijo: no tengas que ver con este justo, ese hombre es justo. Entonces se lavó las manos y lo entregó. Y lo sacrificaron al 4º día, porque él era el animalito, el animalito, el macho sin defecto.
No tenía defecto, ni tenía pecado, ni había hecho nada malo. Sin embargo, lo sacrificaron. Y así estaba escrito en este proceso. Entonces, en Levítico 1:3, nosotros vemos que encuentran sin defecto al animalito y lo ponen a la puerta del tabernáculo. Y dice el verso 4, y pondrá su mano sobre la cabeza. El pecador le pone las manos sobre la cabeza del holocausto, o sea, del animalito que va a ser quemado, y será aceptado para expiación suya. Es decir, no tiene defecto y lo vamos a meter para la expiación. Es decir, que Él va a pagar por ti. Pero esto solamente era la sangre de ese animalito literal, solamente cubría el pecado. Pero cuando vino Jesús y dijeron, Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya no cubre el pecado, ahora lo quita el pecado. Entonces Jesús sí te quita el pecado. Y a mí también, no es que lo cubra, no es que lo esconda para que no lo vea el Padre, lo quita totalmente. Fíjate, a mí el Señor, una de las cosas que me cambió fue la fiesta del alcohol. ¿Ok? Yo podría haber ido a Alcohólicos Anónimos para ayuda, y tal vez tú también. Y entonces en Alcohólicos Anónimos te enseñan y aprendes y te quitas. Es poderoso ese ministerio, es poderoso, Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, no sé por qué razón se paran y dan su testimonio y dicen, yo soy alcohólico. Y llevo 5 años, 4 días, 3 horas, 5 minutos y 3 segundos de estar limpio, pero soy alcohólico. No, cuando Cristo viene a tu vida, Él te arranca de raíz y te quita el pecado del mundo. No solo ese, cualquier otro. Él quita el pecado del mundo. Entonces, pondrás las manos sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Verso 5. Entonces, fíjense, pues ya lo presentaron al sumo sacerdote, el sumo sacerdote lo vio y ahora pasa esto. Entonces degollará al becerro, si fuera un becerro, en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, yo pecador traigo mi animalito, se lo presento, le pongo las manos, le dejo ir todo mi pecado sobre el animalito. El sumo sacerdote lo toma, lo degolla, vacía la sangre y con esa sangre agarra un hisopo y la va a rociar en varios elementos, de un lado y de otro, hasta el lugar santo. Entonces, el punto aquí es, Jesús derramó la sangre completa, como un corderito, por ti y por mí, pero se quedó su sangre en un recipiente, como se quedaba ahí para poder rociar. Eso quiere decir que su sangre, dice la Biblia, que no se ha coagulado, está fresca. Y entonces es como que cuando tú aceptas el sacrificio de Cristo por tus pecados, ese derramamiento se te aplica y te borran todo lo que tus pecados de ahora y del pasado. Y Él ya no se acuerda más de los pecados porque los tiró al fondo del mar, dice la Biblia. Pero si tú, como eres débil porque eres un humano igual que yo, le fallamos a Dios, entonces el Señor ya no derrama la sangre, porque dice la Biblia que el sacrificio fue una vez y para siempre, pero la sangre está fresca, entonces se puede rociar. Espiritualmente hablando, yo puedo decir, vengo rociando la sangre de Cristo, porque tal vez te sientes mal, Señor, ven a rociar tu sangre sobre mí porque te fallé. Y es como una casa que la pintas toda nueva y dejas un poquito de pintura. Y cuando hay una manchita, vienes y agarras con un pincel y quitas la manchita. Así es la sangre del cordero. Bueno, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, los hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Verso 6. Y degollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. O sea, lo desollará. ¿Qué es desollar? Quitarle toda la piel. Entonces el sacerdote lo degollaba, derramaba la sangre, la rociaba y ahora lo va a desollar. Le va a quitar toda la piel. Lo va a cortar en partes, lo va a dividir en partes.
Y verso 7, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán sobre el fuego del altar y pondrán la leña sobre el fuego. Qué tremendo esto, ¿eh? Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Verso 15, te estoy leyendo, pero ya te voy a explicar otra vez. Y el sacerdote ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. O sea que la sangre la ponen aparte y todas las piezas del animalito las cortan y la acomodan en el altar. Te voy a enseñar más o menos como la foto que te enseñé hace un momentito. ¿Ves que hay aquí un altar? Espero que se esté viendo esto. Un altar donde hay fuego. De hecho es el elemento más grande del tabernáculo. Y es porque se está quemando la carne del animalito. Qué terrible, ¿verdad? Porque ahorita te voy a explicar algunas cosas. Bueno, solo termino diciéndote que la sangre la exprimen sobre la pared del altar. Y le quitarán el buche y las plumas, si fuera un animalito, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Bueno, por aquí está lo tremendo. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. ¿Cuándo? Al tercer día. Si queda un pedacito no quemado, lo agarran y al tercer día lo queman completamente. ¿A cuál día? Tercer día, tercer día, tercer día. Te lo repito 3 veces porque voy a volver a esto. Entonces, después de que el sacerdote lo desolla, corta las partes, lo pone en el holocausto, la sangre, mientras se está quemando todo, la sangre la toma en un recipiente y entra a ministrar. Te voy a tratar de poner aquí, espero en Dios que se pueda ver esto. Ahí va el sacerdote, la lámpara le ilumina o le alumbra hacia adelante, entra hasta el último elemento del lugar santo, que es el incienso. Entra con unas campanitas, porque si el sumo sacerdote tenía pecado, caía muerto, porque estaba en la presencia de Dios. Entonces, si caía y entraba con un lazo amarrado, lo arrastraban hacia afuera para poderlo sacar de ahí, porque nadie podía entrar a sacarlo, porque eran pecadores. Pero entraba hasta el altar de la presencia de Dios qué lindo esto. Este es en el último elemento, ¿verdad? Hasta donde está la presencia de Dios, donde iba a bajar la presencia de Dios, en el arca del pacto. Entonces ahí está con la sangre el sumo sacerdote, esperando. Y la gloria de Dios bajaba y se metía en el arca del pacto. Y ahí el sumo sacerdote entregaba la sangre y el Padre, Dios, le decía: el sacrificio de la sangre está bien, es aceptado. Dile al pueblo que sus pecados fueron perdonados. Y entonces ya salía el sumo sacerdote, se paraba en los patios y decía: el Señor se agradó de su holocausto, de su ofrenda, y ustedes fueron perdonados por el derramamiento de sangre de estos animalitos. Y el pueblo gritaba y decía: ay, ay, gloria a Dios, aleluya, nos perdonaron los pecados. Bueno, todo esto es lo que sucede ahora. Tú pecas y en vez de matar a un animalito o traer una ofrenda, tú vienes delante del Señor Jesús a decirle, como nadie va al Padre si no es por Cristo: Señor Jesús, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acompáñame a dar esta ofrenda de mi corazón, tu sangre derramada. Y entras en cualquier lugar del mundo y se te permite, por la sangre del Cordero, entrar al lugar santísimo, dice la Biblia, y a la presencia de Dios ante su trono. Entonces tú le dices: Padre, perdóname, en el nombre de Jesús, perdóname, yo acepto el sacrificio de Cristo. Es por eso es que hay que aceptar el sacrificio de Cristo, es aceptar el derramamiento de su sangre. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en el corazón que el Padre lo resucitó entre los muertos, serás verdaderamente salvo.
¡Ay, qué tremendo eso! Entonces yo acepto el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tengo que matar animalitos. Por eso no hay necesidad de tercer templo, cuarto templo, lo que sea. Porque tú eres el templo y ahora llevas a Cristo aquí. Y el sacrificio ya fue hecho. Es más, fíjate pues, ¿quién es el animalito del sacrificio que fue al altar del holocausto? Para empezar, ¿qué es el altar del holocausto? Te voy a leer algunas escrituras allá en Apocalipsis capítulo. Lo voy a leer rápido, porque tú vas a regresar al video y porque te tengo que decir esto, todo el concepto completo para que tú sepas lo que Jesús hizo por ti. Él pagó la primera muerte y la segunda muerte. ¿Qué es eso? Bueno, es el lago de fuego. El altar del holocausto es el altar de fuego, es el lago de fuego, es el infierno, representado en el tabernáculo. Sí, Señor. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades es el Seol, allá abajo, es lo mismo, solo que uno en griego y otro en hebreo, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda es el lago de fuego. La gente muere una vez, deja de respirar, pero en el juicio final la van a levantar para meterla al lago de fuego, si no está inscrita en el libro de la vida, el Cordero, que solo se puede apuntar ahí tu nombre y mi nombre si confesares a Jesús. Por eso la urgencia de que nosotros confesamos a Jesús. Pero entonces la segunda muerte es el lago de fuego, según Apocalipsis 20:14, Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado sus imágenes. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Lago de fuego, segunda muerte. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabías que el diablo se va a ir al lago de fuego? Lo van a quemar. Mucha gente dice que se quiere ir al infierno porque allá está el diablo con muchas mujeres y casinos y todos divirtiéndose. No, señor. Y que el diablo con un tenedor puyando, así como en las películas de antes, ¿verdad? Puyándolos con un tenedor gigante. No, señor, el diablo va a ir al lago de fuego a ser destruido. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo. Wow. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la parte triste. Por eso, ¿qué importa si tu vecino le caes mal y te insulta? Ora por él, para que no vaya ahí. Para que no vaya ahí. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda o de la segunda muerte. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por 1000 años. Te estoy dando todas las citas que dice Apocalipsis sobre la muerte segunda, que es el lago de fuego, el infierno. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Uy, Padre, ayúdanos. Esa es la razón por la que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para dónde lo entregó? A la muerte segunda. Jesús pagó la primera muerte en la cruz y la segunda muerte en el lago de fuego, allá abajo. Entonces te voy a dar otra cita para que nos ayude a entender que Jesús fue allá abajo, al lago de fuego. Efesios 4:9. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más profundas de la tierra. Jesús
Cuando murió, entregó su espíritu al Padre de arriba, pero su cuerpo y su alma se fueron al infierno. Como sucede, no al infierno, al Seol, al Hades. Fue a predicar a los espíritus encarcelados, pero bajó hasta las profundidades de la tierra. Es la razón por la que Salmo 139:13 dice: en el vientre de mi madre me entretejiste. Es Jesús hablando. Pero Salmo 139:15, 2 versos más adelante, dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Hay una como parábola, una enseñanza que el Señor le dio a Abraham, allá en el libro de Génesis capítulo 22. Yo te voy a llevar a leerlo. Mira lo que le pidió Dios a Abraham. La figura es: Abraham es el padre, Isaac es el hijo. Miren lo que dice Génesis 22:2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Isaac iba cargando la madera y el fuego, y le dijo: aquí llevo la madera y el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el carnero o el cordero? Y Abraham dijo: yo no sé, pero Jehová se proveerá. Y cuando volteó a ver, un carnero trabado, lo destrabó y ahí lo sacrificaron. Pero lo que le pidieron era holocausto del hijo, como una figura. Pero Dios le paró la mano a Abraham para que no lo hiciera. Pero nos está mostrando que al Padre entregó a su hijo en holocausto. Sí, Señor. Entonces aquí solo déjame que te diga, hay un versículo interesante que nos está hablando del Señor Jesucristo en Zacarías capítulo 3 verso 2, y dice: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová te ha escogido a Jerusalén, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y están hablando del sumo sacerdote, de un sacerdote llamado Jesús. Y dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio o del fuego? Están hablando de Jesús, que vino y salió del fuego, porque de ahí lo resucitó el Señor al tercer día. Porque según Levítico 1:17, que te acabo de leer anteriormente, la carne del animalito tenía que ser quemada totalmente al tercer día. Entonces, ¿qué pagó Jesús por ti y por mí? Pues se entregó en holocausto, no solo en la cruz. Mel Gibson, en su película sobre Jesús, que fue muy famosa y que hubo mucha sangre, y trató de relatar el sufrimiento de Jesús en las torturas y los latigazos, mucha sangre, para que uno sienta el dolor que Jesús pasó. Eso no es nada. Jesús dijo: yo sé de dónde vengo y a dónde voy. En Getsemaní él decía: no se haga mi voluntad sino la tuya, porque él sabía que no solo iba a ir a la tortura, a la cruz, sino que tenía que bajar a ser quemado, y tenía que confiar en que el Padre lo resucitaría de entre los muertos. Él es el único que ha ido a la segunda muerte y resucitado de ahí. ¿Para qué hizo eso? Para que tú no pases, para que yo no pase por ahí, para que nunca vayamos al infierno. Fíjate, primera muerte y segunda muerte es como un cheque que tiene números y tiene en palabras los escritos, los números que están arriba, y tienen que coincidir los dos o no lo pagan en el banco. Entonces Jesús pagó la cuenta completa, con un cheque, con números y con letras. Él pagó la primera y la segunda muerte. Si tú nunca le entregaste tu vida a Jesús voluntariamente, no que naciste en un hogar donde se hablaba de Jesús o un hogar cristiano, si tú hoy voluntariamente le quieres entregar tu vida a Jesús, Él va a salvarte de ese lugar. Romanos 10:9-10 dice que hay que confesarlo con la boca y creer con el corazón. Oremos. Padre, yo te pido perdón por mis pecados y me arrepiento y me quiero reconciliar contigo. Perdóname porque he sido indiferente a ti, pero gracias por ese sacrificio grande que nadie ha hecho en la historia de la creación. Te confieso con mi boca que tú eres el Señor.
Señor de mi vida y el Señor del universo. Y creo que el Padre te resucitó entre los muertos. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu salvación eterna. Gracias te doy, y te doy gracias porque lo hiciste por mí y por toda mi casa, Señor. Te amo, te doy gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te amo, Señor. Gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana para continuar el estudio del Holocausto. Y, además de eso, el estudio del tabernáculo y todos sus elementos. Lo que significan para hoy, para ti y para mí. Que Dios te bendiga.